Muy buenas amigos, hoy vamos a celebrar las Navidades de manera un poco especial. Este vídeo empezamos a grabarlo la semana pasada, pero al final surgieron imprevistos relacionados con el viaje a Chongqing y tuvimos que atrasarlo. Entonces, primero veréis lo que ocurrió el viernes pasado cuando nos llegó el paquete enviado por mi familia y luego pasaremos a lo grabado ayer y hoy. Lo explico porque si no hay algunas cosas que no encajan muy bien. ¡Vamos allá! Amigos, después de un mes esperando, por fin han llegado a China los regalos que nos han enviado mis padres, así que para nosotros ya es Navidad. A ver, yo ya sé más o menos lo que hay dentro, pero seguro que nos llevamos alguna sorpresa. Mirad, en algunas partes de la caja el cartón ya se cae, ha aguantado justo. Y aquí hay un regalito para Baby, aunque todavía no se ha despertado. Hi. Y aquí tenemos dulces, las cajas están un poco así. Turrón, polvorones, chocolate y jamón. Esto sí que lo echábamos de menos. Este queso es de mi primo, de la marca Agorlecu. Ya perdonaréis que le haga publicidad, pero es que nos lo enviaron antes y está muy rico. Cada vez que mi madre nos ofrece enviarnos algo a China, yo le digo, no hace falta, que es muy complicado. Muchas cosas las podemos comprar desde aquí. Además, con los paquetes grandes es más fácil que algo salga mal, que se rompan cosas, que se abra la caja. Pero después de 6 años y pico sin volver a casa, estas cosas se agradecen mucho. Pero hay más, todo lo que veis aquí son ropas tradicionales para celebrar el Olentero, que es una especie de Papá Noel, Santa Claus de mi tierra. Nos han enviado prendas para Lele, Baby y también para mí. Nos las vamos a poner, vamos a salir a la calle y a ver cómo reacciona la gente. Nosotros ya nos hemos vestido, mirad Lele qué guapa está. Parece una caserita así como del este de los Pirineos. Ahora viene lo realmente difícil, ver si Baby colabora, porque se suele levantar muy tarde, de hecho ya son las 2 y con un genio un poco especial. Tiene que tomarse su leche, ver los dibujos animados y luego ya si eso se presenta en la cocina. Mi familia se ha tomado bastante trabajo con la ropa y tienen ilusión de ver a nuestra hija con ella, pero si no quiere ponérsela tampoco la vamos a forzar. De todos modos hemos reservado hoy y mañana para grabar. Si hoy no está de buenas, a ver mañana. Al final no sé ni cómo nos las hemos apañado para vestir a Baby. Bueno, sí, ha sido sobre todo gracias a la abuela. Con los zapatos no ha habido manera porque le quedan grandes, pero que se haya puesto lo demás es todo un logro. La gente nos mira, pero no es para tanto. Igual porque los colores que lucimos no son muy llamativos. Aquí cualquier día tienes gente con prendas más vistosas, pero ya hemos pillado a más de uno dándose la vuelta o mirando de reojo. También es verdad que como Baby y yo somos más reacios a llevar mascarilla, a lo mejor los curiosos no se nos acercan tanto. Al menos no tanto como antes, que era una pasada. Mirad, ¡hey, ni hao! 没有，要不是直播，要拍视频。你想打个招呼吗？想打个招呼。你好，你们是来长沙玩的还是在？来长沙旅游的。啊，怎么样？喜欢吗？长沙？第一次来，我感觉就已经深深的被吸引住了。真的吗？你们是哪里的？一个是浙江的，一个是上海的。你们呢？我是西班牙的，这是我们传统的衣服。传统的，他们少数民族。圣诞节，圣诞节他们西方国家圣诞节就是迎过年啊。哦，但是感觉还有很多潮装啊。喜欢吗？他觉得是 fashion。不，你看我们的宝宝也不 fashion。他跟我穿的一样的。哇，真的漂亮哇！嗨，你觉得我们这个衣服怎么样？是他们少数民族的服饰。少林寺的衣服。不是。这个鞋子很像，是不是？对啊。Sabemos que para muchos de vosotros el COVID ya es historia, pero aquí seguramente nos estamos acercando al pico de la ola. Y es algo que se nota en el ambiente de las calles. Hay unos cuantos establecimientos cerrados porque sus empleados están de baja y es posible que eso también haya afectado a la decoración navideña, que quizás este año la veo más floja. A ver, aquí no suele llegar al nivel de los países de herencia cristiana, pero en los centros comerciales y muchas tiendas suelen poner árboles de Navidad, lacitos y demás. Aquí la gran mayoría no celebra Santa Claus, ni Reyes Magos, ni nada. Pero igual lo que pasa es que no les hace falta ese trabajo de logística porque las fábricas de juguetes están aquí. Por cierto, Olentero, el Santa Claus vasco-navarro, por decirlo rápido y mal, era carbonero. Y no me extrañaría que haga contrabando de juguetes a través de una mina muy profunda desde China. Aunque
bueno, en realidad Olentzero se dedicaba al carbón vegetal, es diferente. Bueno, la conexión del carbón ya da bastante que pensar. Olentzero jonsaiku mendirala intentzioarekin igatzekitera. ¡Bien! Lo has hecho fenomenal, Lele. Además, yo era de los que de pequeño no me dejaban cantar, solo vocalizar, así. Imagínate lo mal que lo hacía o lo muy en serio que se lo tomaban algunos. Te hago una demostración, a ver. Adituzuenian Jesus jaiozela Lasterka etorri omen zen parte ematera Horra, gure Olentzero. Bueno, no está mal. Lo importante es participar, hombre, claro que sí. En China esto del folclore y de las ropas de diferentes países o culturas gusta bastante. Y yo tengo que decir que cuando era estudiante y también mientras he trabajado como profesor, en más de una ocasión a los llegados de fuera nos preguntaron si nos podíamos vestir con prendas típicas de nuestro país o zona. Por eso si vienes a China a pasar una buena temporada y tienes sitio en la maleta, igual no es mala idea traerte algo que luego sea difícil comprar aquí. En mi caso, por ejemplo, una buena boina. Esta que llevo yo no es de mi tierra, es algo que puedes encontrar en las plataformas de comercio electrónico de este país y más o menos cuela. Mi abuelo era pastor, siempre llevaba boina y de pequeños alguna vez usamos una de las suyas para el Olentzero. Pero yo salí más cabezón que él y bien pronto ya no me entraba ninguna. Pero a lo que vamos, a los chinos estas cosas les hacen gracia. Y no estoy diciendo que vengáis desde España, por ejemplo, con el traje de torero completo, pero eso, una prenda mínimamente distintiva puede hacer que quedéis muy bien en una situación especial y que la gente se quede con vosotros. También hay cada vez más chinos, sobre todo jóvenes que residen en el extranjero y en momentos importantes se ponen sus ropas tradicionales. Aquí han montado un mercado navideño, pero es cosa del IKEA. Amigos, nos vamos corriendo de aquí de vuelta al centro porque acaban de anunciar una tormenta súbita, nada que ver con mi canto. Yo soy originario de Vera, en el norte de Navarra, y justo al lado está Lesaca, seguramente la mejor localidad para disfrutar de las celebraciones del Olentzero. Se suele organizar un concurso, mitad de artesanía y mitad de canto, y las cuadrillas de amigos se lo suelen tomar bastante en serio. Pero lo mejor para mí es el ambiente de fiesta que se monta después. Mi hermano y yo, además de otros muchos niños en el pueblo, también teníamos los Reyes Magos, era un chollo. O sea que recibíamos regalos el 25 de diciembre y el 6 de enero. En China la gente también consume más en estas fechas. Además, la Navidad y el Año Nuevo tradicional o el Festival de Primavera quedan muy cerca. Esta vez nosotros ya estamos comiendo como animales todo lo que nos ha enviado mi madre y la tercera semana de enero ya empiezan las rondas de comilonas con los familiares y amigos chinos. En algunas ciudades ya han puesto las luces en las calles y no las van a quitar hasta febrero. El año pasado ya os mostramos cómo aquí, si sales a comer o cenar con la intención de disfrutar de un menú navideño, lo más probable es que te encuentres algo muy hollywoodiense, sobre todo filetes y pasta, que es lo que los chinos suelen asociar a la gastronomía occidental. Pero con todo lo que nos han enviado mis padres, ahora por ejemplo estoy comiendo queso curado como si fuese el fin del mundo. El jamón lo fulminamos en un par de días, ya quedan solo unos pocos polvorones y creo que el único que aguanta entero es el chorizo, que lo reservaremos para los potajes de Lele, por cierto, los hace riquísimos. O sea, están siendo unas navidades vasco-chinas, sobre todo porque Javierzo se está poniendo como un cochino. En China también puedes celebrar la Navidad de manera religiosa, en una iglesia, por ejemplo. Nosotros lo hemos enseñado en más de una ocasión. Y la verdad es que no sé si es algo que despierta mucho interés en YouTube. Al final, donde más ambiente navideño hay es en los centros comerciales. Esto también pasa en otros países y ya sabemos que está relacionado con el consumismo. Vale, antes ya hemos visto el regalo de Navidad de Baby, pero ¿qué pasa con el nuestro? Bueno, pues los que nos seguís ya sabéis que estamos esperando a la autocaravana, pero para conseguirla creo que vamos a tener que escribir a todos, a Santa Claus, Olentzero y los Reyes Magos. Y aún así a lo mejor no nos llega, porque no sé si nos hemos portado muy bien este año. Por cierto, una cosa en la que se han fijado
unos cuantos con buen ojo es que en el último vídeo, cuando fuimos a negociar la compra de la autocaravana a Chongqing, les llevamos como obsequio una caja de turrón. Es uno de los que me había enviado mi madre y la verdad es que les gustó mucho. Así que no sé, a lo mejor ahí también hay una oportunidad de exportación. Además, en China también hay algunos productos tradicionales similares. Dudo que nos vayan a bajar mucho el precio por el turrón, pero bueno, el detalle lo agradecieron. Lo mejor fue cómo nos las tuvimos que apañar para servirlo, porque allí no había ni cuchillos, ni platos, ni nada. Pero al final se pudo comer y eso es lo importante. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego, Zorionak! ¡Felices fiestas!